La gran mayoría de personas que vean este vídeo estarán en contra de monopolios impuestos por el Estado. Sin embargo, muchas personas que están en contra de monopolios están a su vez a favor de las patentes y la propiedad intelectual, cosa que resulta en una contradicción, ya que estos son básicamente monopolios sobre algo que no es escaso: las ideas. Un libro, una fórmula química para hacer una pastilla o una canción no son objetos materiales únicos y que puedan tener una escasez, sino ideas que cualquiera con sus recursos puede materializar. Si eres una de estas personas que defiende patentes y copyright pero no otro tipo de monopolios, puede que tu comportamiento sea algo hipócrita, pero no te preocupes, porque cuando acabe el vídeo entenderás no solo por qué las patentes y la propiedad intelectual no sirven como un incentivo para la innovación, sino que además tienen el gran mérito de retrasarla e impedirla. Es por eso que en este vídeo defenderemos 3 argumentos de por qué son perjudiciales y 3 argumentos de por qué se innova más sin patentes. Parte 1. ¿Por qué las patentes son negativas? En esta primera parte vamos a ver lo desastrosas, ineficientes y poco éticas que son las patentes. Para hacer el vídeo más sencillo, vamos a meter las patentes y la propiedad intelectual en el mismo saco, que aun siendo distintas, los argumentos que presentaré sirven para destruir la existencia de ambas. Argumento 1. La ética de las patentes. Vamos a empezar, como siempre, con el argumento más libertario, y es que para monopolizar una idea se debe usar al final la violencia. Patentar algo significa prohibir, mediante la fuerza, que otro desde su casa no pueda fabricar o hacer ese algo con sus manos y recursos, por el simple hecho de que otra persona lo registró antes. Por sentido común, evitar la copia mediante la violencia no está bien. Una cosa son los derechos de propiedad sobre las cosas, que son necesarios para coexistir pacíficamente entre nosotros, pero los derechos de propiedad sobre objetos tangibles y escasos. Todos no podemos hacer uso del mismo móvil, del mismo coche o de la misma fábrica. Por eso existe la propiedad privada, para hacer uso legítimo sobre estos bienes y además poder identificar a quién le pertenece cada cosa. Sin embargo, asignar derechos de propiedad a ideas, ya sea que estas ideas tomen forma de libros, canciones o fórmulas químicas y matemáticas, carece de sentido lógico, ya que todo lo nombrado anteriormente no son bienes escasos que necesiten de un derecho de propiedad para ser usados. Son ideas materializables y las puede hacer reales quien quiera. 2 personas pueden producir la misma canción, el mismo libro o la misma receta médica sin que el otro vea afectado su bien por ello. Por eso asignar los derechos de propiedad a bienes escasos tiene sentido, pero a ideas no. Que yo haga algo que otra persona hizo antes y patentó, y que por eso vengan a sancionarme, y si no pago la sanción encarcelarme, solo por hacer uso pacífico de mi libertad sin coaccionar a nadie, es un uso de la violencia injustificado y desmedido. Si eso ya es un buen argumento moral en contra de las patentes, otra locura que implican es que muchos dicen que son necesarias para rentabilizar la inversión, que ahí ya demostraremos después que decir esto es un error. Pero si 2 compañías distintas investigan, por poner un ejemplo, la cura a ser keynesiano, y la descubren por exagerar con un día de diferencia, quien la descubrió antes la patentará, y al otro se le prohibirá, mediante la fuerza, comerciar con el descubrimiento, de comerciar con la idea, condenándolo a perder el dinero invertido. Es un ejemplo exagerado y mega concreto, pero imaginen, a gran escala, a lo largo del tiempo, todos los casos parecidos a este que habrán habido y que habrán. Que cuando hayas descubierto por fin algo, otra persona se te adelantó y te tienes que joder porque el Estado le da el privilegio monopolístico. Muchos libertarios piensan que este argumento de la ética es suficiente. Si estuviera demostrado que las patentes son positivas, que no lo está, aún así propondrían eliminarlas porque suponen una coacción a la libertad de los demás. Pero como dijo una vez Karl Popper, que la libertad redunde en una mayor prosperidad es una feliz coincidencia, y las patentes no son una excepción. Por lo que, aunque esto pueda ser un argumento suficiente a los libertarios para eliminar las patentes, ustedes necesitan pruebas empíricas, y tras ver lo crueles que son estas, vamos ahora a ver cómo hacen los procesos de investigación carísimos y derivan en incentivos perversos. Argumento 2. Aumento de costes. Nuestro segundo argumento es que las patentes hacen más cara la investigación y el desarrollo. Que existe una patente hace más caro el investigar para patentar algo. Es gracioso, ¿no? Un ejemplo de esto, que es el mejor que se puede poner, son las Me Too Drugs. Las Me Too Drugs son drogas muy parecidas entre sí, solo que con pequeñas modificaciones genéticas que las diferencian lo suficiente como para poder saltarte una patente. Si yo invento una pastilla anticomunismo, tú podrías sacar otra con una pequeña modificación genética y llamarla antimarxismo, por lo que la Oficina Estatal de Patentes no la verá como una copia exacta y entonces podrías competir conmigo siendo prácticamente el mismo bien. Bien el cual es escaso, como todos los bienes del mundo, pero lo que no es escaso es tener la capacidad de fabricarlo, porque no deja de ser una idea,
aunque esa idea la limite la patente. Para que esto no pase, las farmacéuticas dedican una buena parte de su presupuesto en investigación en hacer las Me Too Drugs para también patentarlas, ya que así nadie puede entonces copiarlas. Pero, ¿qué porcentaje de la inversión usan en hacer Me Too Drugs? No es ni un 10%, ni un 20%, ni un 30%, ni un 40%, ni un 50%, ni un 60%, ni un 70%, sino un pedazo de 75% de los costes son para investigar Me Too Drugs y patentarlas. Esto es una ineficiencia grandísima, un derroche millonario de dinero absurdo, resultando en que los costes de las farmacéuticas están infladísimos. Por tanto, el coste real de investigar en sí la pastilla es un cuarto del coste actual, ya que se destina la gran mayoría a descubrir Me Too Drugs para así monopolizar la pastilla y las posibles infinitas variables. Podemos sumar además que del coste real de hacer una patente, otro 40% de ese coste son regulaciones impuestas por el Estado para cumplir ciertos requisitos, que es otro tema debatible, pero había que mencionarlo. La conclusión imprescindible es que si la intervención estatal, y sobre todo si el monopolio de las patentes, no es ya tan caro ni tan riesgoso invertir para descubrir medicamentos nuevos. Si las farmacéuticas ahorrasen ese 75% de los costes redundantes en hacer Me Too Drugs, lo podrían dedicar entonces a nuevos fármacos para curar muchas más enfermedades y así avanzar aún más rápido en investigación y desarrollo. Pero esto no podrá suceder mientras existan las patentes, perdiendo muchísima más innovación de la que ganaríamos sin ellas. Aun cuando estos dos argumentos son suficientes para enseñárselos en un informe a un político poderoso y decirle que las elimine poco a poco, me he tomado la molestia de sacar otro tercer argumento que muestra el gran lado oscuro de las patentes. Argumento 3. Incentivos perversos. Si los dos argumentos anteriores demuestran lo perjudiciales que son las patentes para la sociedad, este argumento es la gota que colma el vaso. Y no solo colma el vaso, sino los océanos, porque la cantidad de cosas turbias que hay detrás de las patentes no es ni medio normal. Patent Sharks. Entre los incentivos malversos tenemos primero a las Patent Sharks, traducido a nuestro idioma, tiburones de patentes. Y es que el nombre les queda como anillo al dedo. Las Patent Sharks son empresas que se dedican única y exclusivamente a patentar todo lo que puedan. Literalmente todo. Una vez acumuladas patentes, las Patent Sharks vagará por los océanos, en busca de empresas inocentes, viendo cuáles desde la ignorancia han tenido la mala idea de usar algo que nuestros tiburones ya han patentado, para poder entonces demandarlos legalmente y sablarlos a indemnizaciones. Entonces, los ingresos, la función empresarial de la Patent Shark se basa en robar dinero a otras empresas por haber usado algo que estas patentaron. Su utilidad en la sociedad es cero y su perjuicio es infinito. No satisfacen necesidades de ningún consumidor, retrasan la innovación impidiéndola al monopolizar ideas con el lucro de denunciar a quienes la lleven a cabo, sirviendo solo para joder. Y es que no es de extrañar que si existen las patentes, haya personas que busquen su beneficio aprovechándose de estas, haciendo jugadas sucias. Grandes corporaciones. El segundo incentivo malverso lo tienen las grandes corporaciones, que tienen muchísimos incentivos a hacer algo parecido. Es decir, cada mínimo descubrimiento que hagan, patentarlo. Esto lo que hace es impedir a pequeñas empresas que están empezando a aprovecharse de estos pequeños descubrimientos y por tanto no ser capaces de alcanzar a las grandes empresas ya consolidadas. Como dijimos al principio del vídeo, la mayoría está en contra de monopolios, menos los de las patentes. Pero los monopolios de las patentes ayudan a que grandes corporaciones puedan aumentar su cuota de mercado y, entre comillas, monopolizarse aún más. Esto pasa porque se le dificulta al emprendedor y a la pequeña empresa usar innovaciones de las grandes compañías, al fin y al cabo ideas existentes, por el simple hecho de que el gobierno le da el privilegio legal a usarlas a grandes corporaciones. Pero, qué buenas son las patentes, ¿verdad? Parece anecdótico, pero si vemos estos gráficos, da mucho de qué pensar. La mitad de las patentes hechas en Estados Unidos, la mitad, son registradas por un 1% de empresas. Es decir, que la mitad de las patentes se concentran monopolísticamente en empresas ya establecidas y que cada año hay menos empresas patentando, lo que se corrobora que se está concentrando el monopolio de las ideas a unas pocas empresas, potenciando su crecimiento a costa del avance de la sociedad. Parte 2. ¿Cómo se innova sin patentes? La primera parte nos ha servido como base para destruir el argumento de que usar patentes es positivo para la innovación de una sociedad y demostrar que fomentan la violencia contra la acción humana. Ahora en esta segunda parte nos centraremos no en destruir, sino en construir el argumento de cómo, sin patentes, se innova más rápido, con mayor calidad y en libertad. Imaginemos que de una vez por todas el Estado ya no existe y vivimos en la capital no oficial de Ancapia, New Rothbard. ¿Cómo innovaría esta sociedad? Vamos a verlo. Argumento 1. La descentralización. Para entender esto, es crucial que todos entiendan bien cómo ha funcionado la investigación y el desarrollo a lo largo de la historia. Cierra los ojos y piensa en I+D, o sea, investigación y desarrollo. Se te vienen a la cabeza imágenes de laboratorios, mucha financiación, riesgo de incertidumbre y, sobre todo,
periodos largos de tiempo en los que se está investigando. Pues esto es nuevo, ya que la I+D de ahora no tiene nada que ver con la de antes. La de antes de que las patentes llegaran a nuestras casas a retrasar la innovación. Antes las innovaciones podían ser copiadas al instante, o al menos cuando se supiera cómo, y esto daba un crecimiento espectacular. Pero, ¿por qué? Veámoslo con un ejemplo de lo rápido que se avanzó en muchos ámbitos antes de la llegada de las patentes. Una empresa hacía un descubrimiento, y otras empresas descentralizadamente la copiaban y hacían pequeñas mejoras a esa innovación ya existente. Cogías la mejora de la empresa de al lado y la mejorabas tú aún más para llevarte su cuota de mercado. Claro, sacabas algo nuevo y todo el mercado te copiaba de nuevo, por lo que tenías que estar constantemente innovando. Y si hacían una innovación mejor que la tuya, debías copiarla y mejorarla de nuevo para ganar todos los clientes posibles. Tenía que ser un proceso rápido, ya que era una competencia constante por ganar mercado con las últimas innovaciones. La copia estaba siempre amenazando ahí, era una variable que todos tenían en cuenta, y no lloraban al gobierno pidiendo una patente que les diese el monopolio de ese invento por 20 años. Esta mayor libertad, sin haber patentes, hacía que se avanzase a velocidades inimaginables. En vez de pasar años para una innovación y dejarla estancada 2 décadas, el libre mercado sin monopolio de las ideas avanzaba ferozmente, elevando la innovación y el conocimiento a un ritmo que las personas de hoy no conocemos. Algo así pudimos ver en la revolución industrial, donde no existían patentes de la forma en la que hoy conocemos, o al menos no se aplicaban de manera tan extensiva. Las innovaciones en la maquinaria, como la maquinaria de hilar de James Hargreaves, el telar mecánico de Edwin Cartwright y la máquina de vapor de James Watt, se desarrollaron y difundieron rápidamente entre las industrias. La ausencia de patentes permitió que otras empresas y emprendedores adoptaran y mejoraran estas tecnologías sin restricciones legales significativas. Este ambiente de competencia abierta y rápida adopción de innovaciones contribuyó al rápido progreso de la revolución industrial. Aparte de este ejemplo, si nos ponemos a pensar, la mayoría de cosas que tenemos hoy no han venido de periodos largos de investigación y muchísimo dinero. Han sido procesos donde cada uno, buscando el ánimo de lucro, ha aportado su granito de arena a cosas ya existentes hasta llegar a donde estamos hoy. Pero parece que a este ritmo, donde se patenta hasta las fotos con fondos blancos, y por cierto, esto lo ha hecho una grande empresa que es Amazon, nos vamos a quedar estancados. Argumento 2 y 3. Secreto industrial y la ventaja del primero. Dudo que a estas alturas un defensor de las patentes haya seguido viendo el vídeo porque probablemente salió a coger aire. Pero si ha llegado alguno, aunque en muy mal estado, felicidades. Y es que nos podrás decir, lo acepto, eliminemos todas las patentes, menos las de una vacuna urgente como la del COVID para garantizar que se investigue esta. La pregunta tiene un poquito de sentido y es que nombramos que descentralizadamente siempre se innova más y más rápido para comerte a la competencia. Sin embargo, al aparecer un problema nuevo como lo fue el coronavirus, puede no haber una base a la cual comenzar, aunque sí la hubo porque el coronavirus era un virus conocido en perros. Se requiere quizás de mucha inversión inicial, aunque recordemos que sin patente sería exageradamente menor, pero quizás sigas pensando que se necesita la patente para incentivar al menos que se investigue esa nueva vacuna, en este caso mega específico. Error magistral. Y es que hay algo que se llama el secreto industrial y la ventaja del primero, que si no lo sabes, apunta a esto. El principal método de retorno de la inversión de las farmacéuticas no son las patentes, sino mantener la fórmula en secreto. Fuente, Cohen & Walsh, 2002. Con solo este dato, confirmado por las propias farmacéuticas, las patentes ya carecen de sentido en cualquier aspecto de la humanidad. Y es que el hecho de copiar un medicamento requiere ya de por sí una fuerte inversión en I+D, y no está asegurado su retorno, ya que las farmacéuticas tienen complejos modos de fabricación e imitarlas no se hace ni gratis ni en cuestión de semanas. Las personas piensan que si sacas una vacuna, la empresa enemiga la cogerá, la analizará y la empezará a producir. ¡No! La vacuna es el resultado de un complicado proceso de fabricación, proceso el cual tiene técnicas y trucos avanzados para llegar a ese resultado, el cual, si quieres copiar, deberás invertir bastante en descubrir cómo hacerlo. No solo el secreto industrial es el principal método de retorno, sino que es importante ser pionero en el mercado. Si un producto es ansiado por muchísimas personas y lo distribuye bien para venderlo en todas las partes del mundo a la vez, te dará una gran ventaja sin necesidad de algo llamado patente, que ha quedado demostrado que no hace más que males. Y es que hay 1000 maneras de monetizar tus ideas sin la necesidad de ser violento contra los demás. Al hacer estos vídeos es increíble cómo uno se va dando cuenta de que literalmente cada intervención que hace el Estado es negativa. Aunque de primera se pueda pensar que proteger las ideas es una buena idea porque las incentiva, hemos visto en este vídeo que no es así. Todo lo que nos rodea ha sido inventado por alguien, o ha venido de copiar una idea a otra persona y mejorarlo. Entonces, ¿por qué prohibir mediante monopolios esa capacidad preciosa que tiene el humano para avanzar e innovar? Imagínate que cada innovación que ha existido en la Tierra haya sido patentada por 20 años. ¿Dónde estaríamos hoy? Muchísimo más atrasados desde luego.
porque otras personas no hubiesen tenido la capacidad de copiar y mejorar los inventos de otros. Móviles, coches, ordenadores, edificios avanzaron a velocidades inimaginables hasta que los estados empezaron a permitir rentas monopolísticas de estos tipos de avances. Y es una pena que se siga pensando que es necesario monopolizar estas ideas. Al menos tienes el poder de compartir este vídeo, lo que no tiene sentido es tener la potestad, tener el poder de quitar a la sociedad el beneficio de una buena idea. Creo que no hay nada más bonito que cambiar de opinión. Al fin y al cabo, rectificar es de sabios. Si resumimos el vídeo, vemos que las patentes no son ningún incentivo a investigar porque hay otros mecanismos mejores, confesados por las empresas como la ventaja de ser el primero o guardar el secreto industrial. Se avanza más rápido encima copiando y haciendo mejoras en las de los demás, y las patentes servirán para ayudar a las patentear a salvar a todos los inocentes que puedan y a las grandes empresas para hacerse más grandes, frenar el desarrollo de la sociedad e impedir que pequeñas empresas y emprendedores se aprovechen desde su libertad de las buenas ideas. Comenta qué te ha parecido el vídeo. Junto al de las armas es de los que más esfuerzo nos ha llevado a hacer. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en donde podrás disfrutar del avance en libertad, en ANCAPI.